Señor, gracias por hoy. Gracias por su palabra. Su palabra vive. Su palabra es poderoso. Su palabra es para hoy en día. Esta no es un libro viejo por un tiempo en el pasado, pero es para hoy. Es para nosotros, para guiarnos. Gracias, gracias por su palabra. Bendice este tiempo. Queremos encontrarlo esta mañana. Y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de, no Proverbios, sí miércoles, pero ahora no. Romanos en capítulo 13. Capítulo 13 es interesante porque es un cambio, el enfoque. Por 4 semanas aprendimos del capítulo 12 cómo el creyente debería funcionar en el cuerpo de Cristo. Cómo debe usar sus dones para la edificación de sus hermanos y hermanas. Además vimos cómo debería ser nuestro trato con los incrédulos y la importancia de formar relaciones con ellos con la intención de ganarlos a Cristo. Siempre cuando tenemos una relación con un incrédulo, necesitamos intencional. No es simplemente por diversión o algo así. Necesitamos intencional en nuestras relaciones con ellos. Ahora Pablo pone su atención en cómo el creyente debería funcionar con relación al gobierno humano. Qué interesante. En las Escrituras vemos 3 instituciones divinamente ordenadas. Solo 3. Número 1, la familia. En Génesis capítulo 2. Esto fue el primero. Número 2 fue el gobierno. En Génesis capítulo 9. Y la iglesia en Hechos capítulo 2. Solo los 3. Hoy nos enfocaremos en la segunda institución ordenada por Dios, el gobierno. Veremos que tenemos la responsabilidad de obedecer las leyes del gobierno, a menos que éstas estén en contra de la palabra de Dios. Pero esta situación en realidad no es muy común. No es muy común. Es muy probable esta nunca afecta su vida. Leemos acerca de una ocasión, así cuando Pedro fue ante el concilio del sumo sacerdote y ellos trataron de impedirles, ¿de qué? Hablaran acerca de Jesús. Pero Pedro les respondió en Hechos capítulo 5, 29, es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la única situación. No es muy común, creo que aquí en Costa Rica, que alguien en el gobierno dice a mí o a ustedes, usted no puede hablar acerca de Jesús. ¿Verdad? Entonces, la Biblia es en contra de la desobediencia civil. Dios es quien estableció la autoridad ordenada. Entonces vamos a leer primero en capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. En versículo 1 vemos claramente que el gobierno humano recibe su autoridad de ¿quién? Dios. Ok, Jaime. Hoy el gobierno es muy diferente que cuando Pablo escribió esta carta. Sí, es correcto. Es muy diferente. Pero, ¿quién gobernaba Israel cuando Pablo escribió esta carta? ¿Los judíos? ¿En Jerusalén? ¿Quién? No, fue los romanos. Israel fue bajo el control de los romanos. ¿Y quién fue el César? Alguien muy bueno, creo. No. Fue Nero. Fue Nero. La historia nos cuenta que Nero era un loco. Él fue quien mantuvo a Pablo encarcelado la segunda vez en Roma y luego de un tiempo ordenó su decapitación. Fue él. Él ordenó una de las persecuciones más grandes de la iglesia. Él usó la tortura de los cristianos como entretención en sus coliseos romanos. Usó sus cuerpos de los cristianos como antorchas para iluminar su jardín cuando él estaba corriendo en su jardín desnudo. ¿Estás en serio? Él fue loco. Él fue brutal, un hombre lleno de maldad. Mientras él estaba en poder, Pablo le dice a la iglesia: sométase toda persona a las autoridades superiores. Es muy clara. La palabra someter aquí en griego es una palabra militar. Habla de un soldado bajo la orden de su superior. El verbo está escrito en la forma de presente imperativo. Y aprendemos qué significa. Esto significa que la acción
se repite continuamente. Es decir, indica algo que debemos tener como hábito. Entonces, todos los días. Es todos los días. La idea de gobierno fue establecido por Dios. Es importante entender esto. La oficina del gobierno o la autoridad gobernante es de lo que la Biblia está hablando aquí. La oficina. No necesariamente una persona en particular. La oficina gubernamental, fue ordenada por Dios, no necesariamente la persona individual. Pero Jaime, hay mucha corrupción en el gobierno. ¿Sí? Yo entiendo. Y es la triste realidad. Pero esto no cambia el hecho de que el gobierno humano es una institución que Dios formó. ¿Cómo se pone a la gente en poder? En una democracia por medio de votar. En una dictadura, la persona simplemente toma el poder. Es lo más probable que una persona así en el poder no tenga una relación o pensamiento hacia Dios. Pero incluso en estas circunstancias, Dios cumplirá sus propósitos. Dios cumplirá sus propósitos sin importar quién esté en poder e incluso usará al gobierno para sus fines. Los gobiernos pueden ser débiles o fuertes, justos o opresivos, manejados con sabiduría o locura, pero Dios es soberano. Siempre. Él está en control y se saldrá con la suya. Isaías 14, versículo 27, dice: el Señor de los ejércitos lo ha decidido. ¿Quién podrá impedirlo? Él ha extendido su mano. ¿Quién la hará retroceder? No hay democracia o dictadura que podrá frustrar sus planes. Desde nuestra perspectiva, a veces las cosas perecen sin esperanza. Pero de su posición, todo se está formando perfectamente con su plan. Cuando veamos lo que está sucediendo en nuestros países y nosotros no nos guste o no le guste la persona que está en el poder y las decisiones que él está tomando, nos damos cuenta que no tenemos control de la situación. Pero no pierda el dormir sobre esto. Dios tiene control de todo. Siempre. Dios es y será soberano. Es interesante, no hay parte en la Biblia donde recibimos la exhortación de movilizar
a la iglesia políticamente. No hay. No vemos ningún ejemplo de esto en la Biblia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Debemos guiar a la gente a Jesús. No tenemos la opción de desobedecer la ley establecida por el gobierno, a menos que esta esté en contra de la Biblia y nos esté pidiendo desobedecer lo que Dios dice. Somos ministros de reconciliación, no de confrontación. Esta es la diferencia para nosotros. Así lo vemos en toda la vida de Cristo. Cristo vivió durante un tiempo cuando la nación judía estaba bajo el control de Roma. Obviamente los judíos odiaban esto. Ellos siempre estaban peleando con Roma. Pero Jesús nunca peleó en contra de Roma. Él no vino a cambiar al mundo políticamente, pero vino a cambiarlo espiritualmente. Algo increíble sucede cuando una persona cambia espiritualmente, porque esta afecta toda en su vida. Esta fue enfoque para Cristo, con un enfoque en esta vida, en lo eternal. Los gobiernos cambian mucho, ¿verdad? Casi 4 años. Depende. Algunas personas están en poder por siempre, hasta muerte. Pero cambia mucho. Pero cuando pasemos en la eternidad, esta nunca cambia. Nunca. Si alguien no hace una decisión para Cristo, su primer paso en la eternidad, su decisión es fijo. No puede cambiar su posición. Por esto, enfoque es Cristo. No podemos cambiar la ley por gritando o con rótulos. Por nada. Y esto es en contra de la Biblia. Este también fue el enfoque para apóstol Pablo y de la iglesia temprana. Siempre el enfoque fue la salvación y la eternidad de la gente. Siempre. Esto debe ser nuestro mayor enfoque también. Vamos a leer versículos 3 al 5. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Esto es una lección muy fácil.
¿Qué dice? La única gente que debería vivir en temor son aquellos que rompen la ley. No es fácil. Por eso dice, los magistrados no están para infundir temor al que hacen el bien. Dios estableció oficiales quien hacen cumplir la ley. Cuando estamos haciendo lo que es correcto, no deberíamos tener miedo. Si estamos manejando sobre el límite de velocidad y vemos al tránsito, mira, todas las personas que manejan saben, están moviendo muy rápido, pero en el momento usted ve el tránsito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos da pánico. ¿Verdad? ¿Sí? Ay, no, porque siempre yo obedezco la ley. No. ¿Por qué? Porque en ese momento no estamos haciendo lo que es correcto y sabemos que hay consecuencias. ¿Sí? Una multa. Yo recibí uno aquí, fue increíble. El precio, I was like, ¿qué es eso? $300 para nada. Wow, ¿verdad? Es terrible. Casi llorando. Por la primera vez en mi vida por eso. Porque en los Estados Unidos es mucho más barato. Pero aquí, uff. Pero cuando pasamos a un oficial y vamos a la velocidad correcta, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hacemos lo que es correcto. En versículo 3 vemos un mandato para nosotros. Dice que, es muy clara, haz lo bueno. Haz lo bueno. Es sencillo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida de Jesús en Hechos capítulo 10, versículo 38? ¿Qué dice? Dice, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que la vida de Jesús fue marcado haciendo el bien. ¿Qué ejemplo más alto tenemos que Cristo? ¿Tiene otro? Ninguno. ¿Y qué dice en Efesios? Capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En nuestra comunidad, aquí en Liberia, deberíamos ser conocidos por hacer el bien. Los judíos
Los judíos tenían una mala reputación con los romanos. Terrible. En la iglesia de Roma habían pocos judíos, pero Pablo no quería que ellos fueran una mala influencia sobre este tema a los gentiles. Necesitamos tener una buena reputación en nuestra ciudad. Es muy triste porque muchas veces la iglesia y la gente en la iglesia tienen reputaciones terribles. Porque es interesante porque los incrédulos tienen una expectativa de un cristiano, ¿verdad? Como acerca de sus acciones y todo. Y siempre es increíble cuántas personas que yo tengo la oportunidad de hablar y ellos tienen una idea acerca de los cristianos por los malos ejemplos. Para mí es muy triste porque es muy difícil hablar con estas personas acerca de Jesús, porque ellos tienen una idea acerca de la gente que sigan Jesús. Necesitamos tener una buena reputación en nuestra ciudad, donde vivimos, con nuestros vecinos. Y versículos 6 y 7, y terminamos aquí hoy, dicen, porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Pagan a todo lo que deben, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Los impuestos, me encanta. Nadie le gusta pagar impuestos. Nadie. Si cada año en el fin de año I'm like, yay, estoy pagando mis impuestos. Yo pago cada año en los Estados Unidos. Ahora, yo vivo aquí, pero pagando en los Estados Unidos. Qué increíble. Y siempre estoy feliz, cada abril, pagando. Pero es parte de nuestra vida. Y a veces la gente hace excusas para no pagar. No quiero pagar mis impuestos porque el gobierno los usa para cosas malas. Y no quiero apoyarlos. No puedo en mi conciencia. Pero usted está robando el gobierno. Ustedes rompiendo la ley. La ley es muy clara. Posiblemente usted necesita pasar un rato en el cárcel y pensar. Cambia su mente. Cuando la carta de Romanos fue escrita, ¿quién fue en el poder? Nero. Estaba en poder y podemos estar seguros que Nero no usó los impuestos para construir escuelas cristianas, los hospitales y casas por los pobres. Creo que no. Por nada. Actualmente, en realidad, no hay hospitales o orfanatos en Roma. Pero Roma creaba un montón de huérfanos por las guerras, pero no hay. Es increíble.
Pero ¿qué dice Pablo? Paga sus impuestos. Incluso así nos llama a pagar impuestos. Jesús dice lo mismo en Mateo 22:21. Por tanto, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque los fariseos esperaban que Jesús dijera, no paguen sus impuestos. Pero dice, no, paga. Tenemos autoridades que están sobre nosotros. Y a veces estas no nos gustan o no estamos de acuerdo con lo que representan. Pero tenemos que recordar que Dios sigue soberano sobre todo. Ninguna de las personas que están en el poder han sido una sorpresa para Dios. Dios no está mirando a los Estados Unidos diciendo, ¿qué pasó? Hay mucha gente en los Estados Unidos que está diciendo eso, ¿qué pasó? Pero Dios no está diciendo, ¿qué pasa? Dios puede usar todo y a cada líder como parte de su plan. Los líderes tienen sus responsabilidades y un día darán cuentas ante Dios. Los cristianos también tenemos nuestras responsabilidades. Necesitamos estar ocupados acerca del trabajo de Dios. Dándole a la gente la oportunidad de tener una relación con Jesús. También necesitamos orar por nuestro gobierno. No importa si a usted le gusta o no le gusta la persona. No importa. Él estará haciendo decisiones que pueden afectar a su familia y usted. Tenemos que orar desde los oficiales locales hasta el presidente. Todos. Que Él tome buenas decisiones sabias. Que Dios verdaderamente guíe todo lo que hagan. Si queremos ver cambios reales, esto es algo que solo Cristo puede hacer. Ahora